me pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Te adoramos, Rey.
prevalecerá. Me gozaré y declararé, Dios es mi triunfo y hoy está aquí. Mi oración en la batalla, cuando el triunfo no puedo ver. Soy coheredero y conquistador, en Cristo permaneceré. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré y declararé, Dios es mi triunfo y hoy está aquí. Está aquí. Te adoramos, Rey. Todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo motivo al cantar. Es mi deseo adorarte, Señor. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. Todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. Todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré y declararé, Dios es mi triunfo y hoy está aquí. Está aquí. En el nombre de Dios Todopoderoso, le damos las gracias al Señor por estar acá reunidos. Les invito a tener una lectura en el libro de Salmo, capítulo 62, versículo 5. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. El Dios del cielo y de la tierra es nuestro refugio, es nuestra esperanza. En Él solamente podemos confiar y en Él solamente podemos esperar. Vamos a estar orando para poner este servicio delante de la presencia de nuestro Dios. Bendito y soberano Dios, te adoramos y bendecimos tu nombre, te damos gloria, te damos honra y honor en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, mi Dios, por tu presencia, Señor, en cada vida, Señor. Delante de ti, mi Dios, ponemos la predicación de la palabra, ponemos el pastor, mi Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Sea de bendición, Padre amado, para quienes nos escuchan, Señor, a través de este medio, tu palabra, mi Dios. Sigue formando y sigue edificando vidas para la gloria y honra de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Amén. Vamos a adorar a Dios.
Buenos días, mis amados hermanos. Dios me les bendiga, Dios me los guarde. Estamos una vez más en este lugar para predicar la palabra del Señor. Hoy continuamos, estamos hablando sobre la iglesia y qué hermoso es como el Espíritu Santo, ¿verdad?, va canalizando todas las cosas, y vemos que los ministros, ¿verdad?, que me antecedieron pudieron hablar de alguna característica de la iglesia. Y hoy quisiera hablar sobre el tema: la iglesia, un lugar de crecimiento integral. Hace 2 domingos le hablaba de la iglesia, un pueblo escogido por Dios. Entonces ya sabemos, ¿verdad?, lo que es la iglesia del Señor, algunas características. Y vamos a buscar en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, y vamos a estar leyendo desde el versículo 13 al 16. Leemos de la siguiente manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando hablamos de crecimiento, tenemos que entender qué significa crecimiento. Y según el diccionario de la Real Lengua Española, dice que crecimiento es la acción y efecto de crecer. Quiere decir que todo ser vivo crece, se reproduce y muere, dice la biología. Y también vemos que la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, es un cuerpo vivo que debe crecer naturalmente. Entonces la iglesia, mis amados hermanos, es un lugar de crecimiento. Pero es deber de cada creyente esforzarse en su crecimiento. Hay una frase que dice: envejecer es natural, pero el crecimiento es intencional. Si nosotros nos esforzamos entonces en crecer, hermano, vamos a tener un crecimiento integral en todas las áreas. Eso es lo que quiere el Señor. Es por eso que hoy quiero animarles, mis amados hermanos, a esforzarnos en nuestro crecimiento integral. Puedo dar como testimonio un hermano que llegó acá a la iglesia. Cuando él llega, tenía su hogar destruido, su vida destruida por el vicio, y comenzó a crecer acá en la iglesia, en el Señor. Vio sus doctrinas, después arregló su vida matrimonial, contrajo matrimonio, y vimos a este joven crecer en el Señor, a tal punto que llegó a estar pastoreando una de nuestras iglesias hijas. Y después de allí el Señor le hace un llamado a otra nación. Qué importante, mis amados hermanos, es cuando nosotros intencionalmente tratamos de crecer en el Señor, y eso es lo que el Señor quiere, mis amados hermanos. Y parece que en este tiempo difícil que nos ha tocado afrontar como iglesia del Señor, muchos dirán: bueno, la iglesia se paralizó, la iglesia está estancada, no hay crecimiento. No, mis amados hermanos, la iglesia continúa adelante. La iglesia continúa en sus actividades, creciendo en todas las áreas. Y es más bien este momento para que, como el Señor nos dice, bueno, tómense este tiempo donde están en sus hogares para seguir creciendo cada día más en el Señor. Cuando el apóstol Pablo hablaba con su alumno,
con su hijo Timoteo, le pudo decir: mientras yo voy, ocúpate de la enseñanza, ocúpate de la lectura, comienza a crecer allí. Y es importante, mis amados hermanos, él le decía: bueno, no estoy ahí contigo para ayudarte en algunas áreas, pero mientras tanto yo voy a ayudarte, entonces ocúpate en la lectura. Qué importante es crecer en el Señor en todas las áreas. Tenemos que ir creciendo. Mientras estamos en esta cuarentena, vamos a estar leyendo la palabra de Dios, escudriñando las escrituras. Vamos a leer libros buenos, libros que nos edifiquen. Vamos a hacer actividades, crecer en las áreas que tenemos que desarrollar como iglesia del Señor. Hablábamos en esta semana con los ministerios que están en la iglesia, apoyando el ministerio juvenil, el ministerio de alabanza, y nosotros le animábamos a que crecieran en su instrumento que están tocando para el Señor. Ellos deben también crecer allí porque es lo que ellos están haciendo. El que está tocando, por decir algo, la batería, tiene que seguir creciendo, tiene que seguir ocupándose en avanzar. Y así con cada una de las cosas que están allí, hermanos, debemos crecer en el área que el Señor nos ha puesto, porque vamos a ser de bendición para otras personas. Entonces ahora, ¿por qué debemos crecer? En primer lugar, el Señor nos exige el crecimiento. En Efesios 4:13 leemos allí lo que nos dice la palabra del Señor. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire hasta dónde el Señor nos quiere llevar. El Señor nos quiere llevar a tener un nivel a la altura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué hermoso es el Señor, mis amados hermanos. Pero para eso el Señor nos da unos pasos, y lo vamos a ver en este hermoso capítulo 4 del libro de los Efesios. Es un libro, mis amados hermanos, una carta que cuando la escribió el apóstol allí, el Señor le dio sabiduría y revelación de misterios grandes acerca de la iglesia del Señor. Y por eso tomamos este capítulo, un capítulo donde vemos una enseñanza muy grande. Y vemos que debemos tener, en primer lugar, crecimiento espiritual y doctrinal. Leemos el versículo 14 que dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nosotros debemos crecer en el conocimiento de la palabra. Tenemos que escudriñar las escrituras, leerlas, para que cualquiera no nos engañe. Cuando vengan personas queriéndonos seducir con sus enseñanzas falsas, nosotros debemos tener el conocimiento doctrinal para que podamos refutarle, para que podamos, mis amados hermanos, decirle: no, eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra del Señor dice esto y lo otro, porque usted está aprendiendo, usted está allí en el crecimiento del Señor. Y también en la parte espiritual, cuando usted lee la palabra y usted ora al Señor y le pide al Señor sabiduría, el Señor nos da sabiduría, entendimiento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos refutar todas las cosas y no caigamos en el error. También dice que debemos crecer en la verdad. En el versículo 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces debemos crecer en todo, pero allí dice que debemos seguir la verdad en amor, en el conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Y a medida que nosotros buscamos de la presencia del Señor, el Señor se nos va revelando a nuestras vidas. Y llega un momento donde podemos experimentar y tener una convicción profunda de lo que es el Señor, de lo que es estar en la verdad. Nada, nuestros pasos van a mantenerse firmes, mis amados hermanos. Por eso animo a los nuevos creyentes: sigan adelante, sigan creciendo en el Señor, porque eso es lo que el Señor quiere. Estamos dando las escuelas de la visión,
Y yo sé que en este periodo estamos buscando la manera, la forma de ver cómo avanzamos, porque no podemos quedarnos rezagados, tenemos que seguir adelante. Y entonces vamos a comenzar, aleluya, con todas las ganas a seguir adelante, creciendo en el Señor. También dice que debemos crecer en amor. En el versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué importante, mis amados hermanos, que la iglesia del Señor debe moverse y edificarse en el amor del Señor. Eso significa que debemos amarnos los unos a los otros, aún con nuestras diferencias, aún con nuestra forma de ser, soportándonos unos a otros, dice la palabra del Señor. Debemos entonces estar, mis amados hermanos, motivados a crecer en el amor del Señor, cuando nos ayudamos mutuamente según las necesidades y vemos y estamos preocupados. Cuando con un mensaje nos damos cuenta de cómo está el hermano y nosotros tratamos de ayudarle en oración, le ayudamos, aleluya, de acuerdo a nuestras posibilidades. Eso es lo que el Señor quiere, que crezcamos en el amor del Señor. En segundo lugar, también vemos que ¿por qué debemos crecer? Porque hay peligros que impiden nuestro crecimiento. Hay peligros. ¿Cuáles son esos peligros? También nos los enumera allí el apóstol en esta carta. Uno de ellos es vivir en los deseos engañosos. En el versículo 22 de este mismo capítulo dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces ese viejo hombre está allí viciado, ¿ve? Y eso no nos deja crecer. Pero también en la misma carta el Señor nos dice que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Debemos vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Y entonces cuando nosotros decidimos crecer, dejamos ese viejo hombre atrás y comenzamos a avanzar hacia adelante. No podemos quedarnos allí, no podemos retroceder. Tenemos que seguir adelante. Debemos santificarnos cada día más en el Señor. Dejar las cosas viejas. La palabra del Señor dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es importante avanzar, seguir adelante. Otra cosa que nos impide allí, otro peligro que nos impide nuestro crecimiento, es la mentira. En el versículo 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Debemos estar en la verdad. La mentira no es de Dios, la mentira es de Satanás, que el Señor lo reprenda. La mentira nos hace alejarnos los unos de los otros. Por eso es que la mentira no puede ser algo habitual en nosotros. Debemos cambiar nuestra forma de ser. Entonces, mis amados hermanos, debemos hablar la verdad claramente. Debemos crecer en eso. Si tenemos ese mal hábito, hermano, tenemos que desecharlo y decirle: Señor, perdóname, ayúdame a estar siempre hablando la verdad, porque eso es un pecado. Por eso vemos que Ananías y Zafiras murieron. ¿Por qué? Porque mintieron al Espíritu Santo. Mira el grado de lo que es la mentira para Dios. Por eso debemos desecharla. Otra cosa que no nos deja crecer es la ira y el enojo. En el versículo 26 y 27 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces la ira desordenada, porque a veces la ira es normal, es un sentimiento normal que nos airemos, pero la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. El peligro es guardar ese enojo, porque la ira, cuando pasa un tiempo, se convierte en enojo, y entonces eso está allí guardándose. Y más adelante vamos a ver en qué termina todo esto. Pero seguimos aquí. Debemos entonces, mis amados hermanos, dejar esa ira, porque dice que el enemigo se puede meter. ¿Ve? No deis lugar al diablo.
porque el enemigo puede meterse allí en ese momento de ira. En ese momento que usted está allí airado, se mete el enemigo. Usted puede hacer locuras. ¿Cuántas personas están en las cárceles, mis amados hermanos, por un momento de ira? Se dejaron llevar por la ira, hicieron cosas que después se están arrepintiendo toda su vida. Es por eso que el Señor nos dice que debemos dejar la ira y el enojo. También dice la palabra del Señor, otro peligro allí es nuestro modo de hablar. Tenemos que santificar nuestra lengua, sacrificar, aleluya, santificarnos para el Señor. Y dice ahí en el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestro hablar tiene que ser diferente a la de las personas que no conocen al Señor. Tenemos que hablar, aleluya, un lenguaje espiritual, un lenguaje, mis amados hermanos, que la gente vea la diferencia del que es cristiano, del que es creyente en el Señor. Tenemos que ser diferentes. Y también dice que no debemos contristar el Espíritu Santo. No podemos contristarlo. En el versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo se contrista entonces cuando no hemos dejado todas esas cosas, cuando seguimos viviendo en el viejo hombre, cuando seguimos hablando cosas que a Dios no le agrada, cuando todavía tenemos la mentira en nosotros. Entonces el Espíritu Santo se va contristando, y el apóstol nos advierte: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, porque Él, aleluya, es el que un día nos va dice que fuimos sellados para el día de la redención. Quiere decir cuando Cristo venga, porque dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo venga, entonces seremos llevados a las nubes. ¿Y quién nos va a llevar las nubes? El Espíritu Santo, mis amados hermanos, nos va a elevar. Bendito sea la gloria del Señor. Y esa es la esperanza de la iglesia. Y un último cosa que tenemos acá, un último punto, dice que es la amargura. En el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ahí vemos la cadena de lo que comienza con la ira. Comenzó con la ira, después viene el enojo, y después del enojo, si usted lo deja mucho tiempo allí guardado en su corazón, viene la amargura. Hermano, la amargura es algo terrible delante de Dios. En Hebreos dice que la amargura llega un momento donde trae raíces, y esa raíz de amargura dice que puede contaminar a muchos. Es por eso que tenemos que sanarnos. La iglesia, para poder crecer, debe sanarse. Y es por eso que necesitamos, mis amados hermanos, que todos nosotros entendamos la importancia de vivir una vida sin amargura, en santidad, Dios. Tenemos que decirle: Señor, ayúdanos a perdonarnos unos a otros. Si alguien nos ha ofendido, hermano, vamos a pedir perdón. Vamos hasta ese hermano: hermano, me siento mal por esto, usted dijo algo que me ofendió. Y entonces usted arregla allí su paz con su hermano, y entonces va a comenzar a tener paz en su vida, paz en su corazón. Mientras usted esté en esa forma de vivir, mis amados hermanos, si el Señor viene, nos quedaremos con la amargura en nuestro corazón. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que avancemos, que podamos crecer, y cuando estemos sanos, entonces vamos, aleluya, a tener mucha libertad para que otros también conozcan al Señor. Y allí tenemos nuestro último punto, y es que tenemos resultados. Tenemos resultado al tener crecimiento en nuestra vida cristiana. ¿Cuál es el resultado que tenemos? En primer lugar, somos creyentes maduros y con una convicción profunda en el Señor. En 1 Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. El Señor nos exige madurez en el Señor. Cuando tenemos madurez en el Señor, mis amados hermanos, nada nos aparta, nos desvía. Estamos firmes en el Señor. También somos instrumentos útiles en las manos del Señor.
En 2 Timoteo 2:21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Ven? Entonces, mis amados hermanos, vemos allí que el Señor quiere que nos limpiemos de todas esas cosas para crecer, para ser útil en las manos del Señor. También cuando nosotros nos limpiamos de todas esas cosas, dice que somos formadores de otros. Comenzamos a influir en otras personas. En otras palabras, nos reproducimos en otros. ¿Ve? Y esta es la base del crecimiento de la iglesia. La iglesia comienza a crecer cuando todos nosotros hemos crecido integralmente. En 2 Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Ve? Entonces, allí cumplimos la gran comisión. En Mateo 28, 19 al 20: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la misión de la iglesia. Tenemos que hacer discípulos. Y el Señor en estos últimos tiempos nos está enviando herramientas. Ya nosotros somos parte de las iglesias que vamos a iniciar un nuevo proyecto que se llama Hacedores de Discípulos, donde la idea es que todos podamos crecer, hermano, integralmente, discipularnos unos a otros. También damos gracias al Señor por la herramienta que tenemos con los hermanos de Vida Abundante para el hogar. Allí tenemos una forma de evangelizar virtualmente. Entonces la iglesia tiene herramientas. El Señor en estos últimos tiempos nos está enviando herramientas para que la iglesia no se paralice. El Señor sabía que venían estos momentos difíciles, pero la iglesia debe seguir adelante. La iglesia debe fortalecerse en el Señor, porque también el Señor quiere que crezcamos en número. La iglesia del Señor debe crecer en todas las áreas, mis amados hermanos. Y es por eso que debemos hacer la obra de Dios, pero la debemos hacer sano. La debemos hacer, mis amados hermanos, con un corazón contrito y humillado delante de Él, sabiendo que no somos nosotros. Nosotros somos solo instrumentos para la gloria de Dios. Pero mis amados hermanos, el Señor nos está llamando a eso. Dios bendiga, mis amados hermanos. Fortalezcámonos cada día más en el Señor. Sigamos creciendo, tengamos deseo en nuestro corazón de crecer. Mis amados hermanos, vamos a seguir adelante, fortalecidos en el Señor, porque eso es lo que el Señor quiere. Una iglesia sana, una iglesia victoriosa, una iglesia santa. Esa es la que va un día a reinar con el Señor. Vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, lo que tú has puesto en mis labios, Señor, en esta preciosa mañana. Te pido, bendito Dios, que seas tú glorificándote en nosotros, que podamos crecer en todas las cosas, como dice tu palabra, crecer integralmente, crecer, Señor, en el conocimiento de tu palabra, crecer, Dios mío, aleluya, en los dones que nos has dado, crecer, Señor, oh Padre, en la parte secular, Señor. Dios mío, da un crecimiento también numérico, Señor, a tu iglesia. En todas las áreas, Padre, podamos crecer, porque tu iglesia es una iglesia viva, Señor, una iglesia victoriosa. Gracias te damos. Recibe toda honra y toda gloria en el nombre poderoso de Jesús. Si tú, amado amigo que me estás escuchando, quieres también ser parte de esta iglesia de crecimiento, esta iglesia victoriosa que un día morará en la nueva Jerusalén, déjame decirte que debes recibir al Señor en tu vida, recibir al Señor y pedirle al Señor que te perdone. Haz conmigo esta oración, repite conmigo: Señor Jesús, en este momento te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa y hazme parte de tu iglesia, porque soy también de ese cuerpo maravilloso. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, mi amado hermano. Dios te guarde.